El tema que vamos a estudiar hoy es la literatura de la antigüedad. Esta literatura inició en el año 3500 a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Egipto y Mesopotamia son dos lugares muy importantes en el estudio de la literatura de la antigüedad, porque en ellos se dieron los primeros indicios de la escritura en la antigüedad. Los egipcios grabaron pequeñas imágenes en las tumbas de personajes notables llamadas jeroglíficos, es decir, escritura sagrada. Los egipcios también escribieron sobre una hoja de una planta llamada papiro. De aquí surge la palabra papel. En Mesopotamia se imprimieron signos con una cuña sobre arcilla blanda y luego cocida en hornos, llamada escritura cuneiforme. Con este sistema de escritura se escribieron grandes epopeyas de la antigüedad. Para el estudio de la literatura antigua se divide en dos partes: la literatura antigua y la literatura clásica. La literatura antigua comprende la literatura hebrea, la literatura hindú y la literatura china. La literatura clásica comprende la literatura griega y la literatura romana. Literatura hebrea. Su principal obra es la Biblia. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo y en griego. La Biblia cumple una función religiosa. Pocos textos literarios como la Biblia han influido en aspectos artísticos, filosóficos, políticos, sociales y otros en la cultura occidental. También contiene libros de interés literario. La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Literatura hindú. Esta es la literatura de la India. Se divide en dos periodos: el periodo védico, que comprende del año 1500 al 200 a.C. Se caracteriza por su contenido religioso y tiene dos obras importantes: el Rig Veda y el Sama Veda. El segundo periodo es el sánscrito, comprendido desde el año 200 a.C. al 1100 después de Cristo. Se caracteriza por temas de carácter profano. Las obras importantes son el Ramayana y el Mahabharata, que son poemas épicos. La literatura china se ocupó principalmente de la poesía y la prosa. Los poemas más antiguos contenidos en el libro de los cantos, atribuidos a Shi Jing. En prosa se destaca el I Ching, o libro de las mutaciones, de carácter adivinatorio. En el carácter religioso didáctico se destaca a Confucio, un gran filósofo chino. Vamos a estudiar la literatura clásica. La literatura clásica comprende la literatura de Grecia y la de Roma, es decir, la literatura griega y la latina. La literatura de Roma hizo grandes aportes en el campo político y jurídico. La literatura perteneciente a estas grandes culturas, la griega y la romana, fue de carácter oral,
se transmitían de generación en generación. Los personajes principales de la literatura griega eran dioses, semidioses y héroes. La literatura griega sirvió de fundamento a la cultura occidental. Produjo grandes obras en diversos géneros literarios, en el épico, en el lírico y dramático. Entre sus obras se destacan dos poemas épicos, la Ilíada y la Odisea. El autor es Homero. La Ilíada narra el asedio de la ciudad de Troya por los aqueos para rescatar a Helena. La Odisea narra las aventuras de Odiseo, conocido como Ulises, en su viaje de regreso a su patria, Ítaca. Literatura latina. A la literatura latina pertenece la literatura romana. Se basó en la recreación de los orígenes griegos. Cultivó géneros como la prosa, la poesía y el teatro. Su obra principal es la Eneida. Narra la historia de Eneas, héroe troyano, autor Virgilio.